Hola a todos, bienvenidos. Soy Jacqueline Martínez del Ángel y hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la educación, que es el conocimiento del conocimiento. Una propuesta del filósofo y sociólogo Edgar Morin y su relación con la educación en México. Vivimos en una época donde el acceso a la información es más fácil que nunca, pero esto no quiere decir que comprendemos todo lo que aprendemos, ya que muchas de las cosas que aprendemos solamente las memorizamos sin analizar más allá de lo que se nos dijo. La educación mexicana enfrenta grandes retos, ya que durante mucho tiempo solamente se basó en la memorización y también en ver cada uno de los aspectos en forma fragmentada sin verlo como en un conjunto, lo que ha resultado con bajos niveles de comprensión en diversas áreas del conocimiento. A lo largo de esta presentación analizaremos estos problemas y veremos cómo el pensamiento complejo de Edgar Morin y la nueva escuela mexicana pueden ayudarnos a transformar la educación para que los estudiantes no solo memoricen, sino realmente aprendan a pensar y a ser críticos. En México la educación tradicional tiene tres grandes problemas, siendo el primero de ellos la memorización en lugar de la comprensión, ya que durante años la forma de aprender en las escuelas ha sido a través de la repetición y repetición llevándonos a la memorización, que actualmente sabemos que lo que buscamos es analizar y saber cómo aplicar ese aprendizaje. Otro de los problemas es el conocimiento fragmentado, ya que durante mucho tiempo las materias se enseñan por separado, sin enseñar cuál es la relación de tal aprendizaje de tal materia con este aprendizaje y así unificar y encontrarle sentido al conocimiento. El tercer problema son los bajos resultados en pruebas internacionales, como lo es las pruebas PISA, que miden el rendimiento en matemáticas, lectura y en ciencias, lo cual siempre México obtiene resultados deficientes. Un ejemplo de ello es cómo en historia se memorizan fechas y nombres, pero no se reflexiona sobre las causas y consecuencias de los eventos. En matemáticas se aprenden fórmulas, pero no se enseña cómo aplicar esa a la vida cotidiana. Estos tres problemas nos demuestran la necesidad de cambiar la forma en que enseñamos y sobre todo en que aprendemos. Aquí es donde entra la propuesta de Edgar Morin. Para esto vamos a hablar acerca de Edgar Morin. Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, nacido en 1921. Ha dedicado su vida a estudiar cómo conocemos el mundo y cómo deberíamos de aprender. Además, Morin propone el concepto de pensamiento complejo, el cual nos dice que el conocimiento no debe de verse como aislado o absoluto, sino que debe de verse como un sistema de interconexiones y que va evolucionando conforme pasa el tiempo. Un ejemplo es si estamos viendo el tema de la contaminación ambiental, en el modelo tradicional solamente veríamos los datos químicos de los contaminantes. En el modelo de Edgar Morin, que es el pensamiento complejo, analizaríamos los factores sociales, económicos y políticos que influyen en este problema. Esto nos permitiría tener una comprensión más profunda de estos fenómenos. Ahora hablaremos de los tres principios claves del pensamiento complejo según Morin. El primero es el principio hologramático, el que nos menciona que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Un ejemplo es el ADN de una célula, contiene la información de todo el organismo. Ahora, si lo vemos en la educación, esto quiere decir que todas las materias deben relacionarse
para una comprensión más amplia del mundo. El segundo principio es el pensamiento dialógico, el cual nos dice que el conocimiento evoluciona y puede integrar hasta contradicciones. Por ejemplo, antes se creía que la Tierra era el centro del universo. Luego se descubrió que gira alrededor del Sol. Este aspecto, si lo llevamos a la educación, nos dice que debemos de enseñar a cuestionar la información, no solo aceptarla sin reflexionar o sin analizarla. El tercer principio es la autorreflexividad, el cual nos dice que debemos de cuestionar nuestro propio conocimiento y detectar errores. Un claro ejemplo es cómo podríamos saber si una noticia que vimos en redes sociales es verdadera o falsa. Ahora, llevando esta educación, nos dice que debemos de enseñar a los alumnos a cuestionar, a que sean críticos de la propia información que tienen y esto llevarlos a ampliar su conocimiento. Estos principios pueden transformar la manera en que aprendemos y sobre todo en que enseñamos. Ahora haremos una comparación de la educación tradicional y el modelo de Morín. El modelo tradicional nos marca las materias por separado, sin conexión de alguna con otra, viéndolo todo de forma separada como si fuera en un rompecabezas. En cambio, en el modelo de Morín nos dice que el conocimiento es integrado, relaciona diferentes áreas, llevándolas a un aprendizaje en conjunto. El siguiente aspecto es la memorización en el modelo tradicional, el cual, como ya mencionamos, repite, repite, repite y el alumno solo memoriza. En cambio, en el modelo de Morín nos lleva a una reflexión, a un análisis, a cuestionar y el alumno construye su aprendizaje. En cuanto a evaluación, en el modelo tradicional es solamente dejar todo lo aprendido en un examen. En cambio, en el modelo de Morín es analizar y llevarlo a la práctica lo aprendido. El aprendizaje en el modelo tradicional es pasivo, es decir, el alumno solamente recibe la información y la repite. En cambio, en el modelo de Morín, el alumno es activo totalmente en su aprendizaje, cuestiona, reflexiona, construye su propio aprendizaje y sobre todo le es funcional para su vida diaria. A continuación hablaremos acerca del modelo de Morín en relación con la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Es un modelo educativo basado en el aprendizaje contextualizado y crítico, el cual busca formar ciudadanos responsables y reflexivos, que a su vez fomenta la integración de conocimiento desde una visión interdisciplinaria. Ahora hablemos, ¿cómo se relaciona esto con Morín? Bueno, la nueva escuela mexicana promueve el pensamiento complejo, la conexión de disciplinas y el aprendizaje basado en problemas reales. Esto es mediante los proyectos en el cual logran obtener estos resultados. Un ejemplo, en lugar de memorizar los hechos históricos, los alumnos, como lo mencionamos, podrían analizar sus causas y consecuencias y el impacto que actualmente tiene ese hecho histórico. Este enfoque busca transformar la educación mexicana hacia un modelo más flexible, crítico y reflexivo. De acuerdo a todo esto, he llegado a la siguiente conclusión. La educación en México está en crisis porque sigue basándose en modelos del pasado. Seguimos enseñando a los alumnos qué pensar, pero no cómo pensar. La realidad actual exige que los estudiantes no solo memoricen información, sino que sean capaces de analizar, cuestionar y aplicar lo que aprenden en su vida cotidiana. Por lo cual, Edgar Morin nos ofrece una nueva forma de entender el aprendizaje. Nos muestra
un aprendizaje que conecta disciplinas, un enfoque que fomenta la creatividad y la curiosidad, y un modelo donde el estudiante es totalmente activo en su aprendizaje. Debemos de dejar atrás la enseñanza tradicional basada solamente en la repetición y dar un paso a un nuevo modelo educativo donde los alumnos se conviertan en pensadores críticos y ciudadanos reflexivos. La nueva escuela mexicana actualmente busca transformar la educación del país mediante un enfoque centrado en el aprendizaje significativo y contextualizado, en la formación de ciudadanos críticos y responsables, y en la integración de conocimiento desde una visión interdisciplinaria. Como vemos, estos principios coinciden con las ideas de Morin, ya que en la nueva escuela mexicana promueven el pensamiento complejo, el análisis crítico y el aprendizaje basado en la vida real. El reto es claro. Como estudiantes debemos aprender a cuestionar y relacionar la información. Como docentes debemos enseñar a pensar y no solo a repetir conocimientos. Y como sociedad debemos apostar por una educación que forme individuos críticos capaces de transformar el mundo. Ya que el mundo actualmente está cambiando rápidamente, los problemas de hoy, como el cambio climático, la inteligencia artificial, la crisis económica y las desigualdades sociales requieren soluciones innovadoras. Y esas soluciones solo vendrán de personas que sepan pensar de manera compleja y global, como propone Morin y como busca la nueva escuela mexicana. Si queremos una educación que realmente transforme a nuestra sociedad, el cambio empieza ahora. Muchas gracias, sería todo de mi parte.